Mi nombre es Juan y envío esta historia para que el mundo entienda la lección que yo tuve que aprender por las malas. Hace unos meses, estuve organizando la despedida de soltero de mi amigo David. Estábamos todos muy ilusionados ya que era el primero del grupo que iba a casarse y queríamos una fiesta por todo lo alto. El día de la despedida de mi amigo finalmente llegó, y el grupo de amigos nos reunimos en la ciudad para comenzar la celebración. La emoción y la alegría llenaban el ambiente, ya que todos estábamos ansiosos por pasar un fin de semana inolvidable antes de que David se casara. Después de disfrutar de una cena animada y brindar por el futuro de David, fuimos de bar en bar hasta que llegó la hora del cierre. Entonces, alguien sugirió la idea de llevar la fiesta a una cabaña apartada en el bosque que pertenecía a un familiar. Todos estuvimos de acuerdo emocionados, considerándolo una aventura única para despedir la soltería de nuestro amigo, seguidamente incitada por el consumo de alcohol. Así que, sin maletas preparadas, solo con algunas provisiones y la emoción en el aire, subimos a nuestros vehículos y nos dirigimos hacia la cabaña. Estaba ubicada en medio de un bosque profundo y enigmático, lejos del bullicio de la ciudad y rodeada por una belleza natural impresionante. Al llegar a la cabaña, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de un paisaje majestuoso, con altos árboles que se alzaban hacia el cielo y una brisa fresca que acariciaba nuestros rostros. Era un lugar tranquilo y hermoso, pero también tenía una sensación de misterio y encanto que nos atraía como un imán. Llegamos de madrugada y algunos de nosotros fueron directamente a dormir, mientras el resto encendimos un fuego fuera y seguimos bebiendo y bromeando. No recuerdo cuál fue el momento exacto en el que caí rendido, pero sí que, cuando aún estaba oscuro, abrí los ojos y los rescoldos de la hoguera iluminaban en claro frente a la cabaña. Tenía ganas de vaciar la vejiga, así que me levanté como pude y arrastré los pies hacia el árbol más cercano para descargar la orina. Mi equilibrio no era el mejor en ese momento y casi me mancho varias veces tropezando con la nada. Mientras me volvía a subir la cremallera para volver a dormir, pero antes de volver a los cálidos rescoldos, algo se movió por el rabillo de mi ojo. Me giré tropezando conmigo mismo y mientras recuperaba el equilibrio me pareció que una sombra se deslizaba entre los árboles, desapareciendo. Extrañado, intenté otear a mi alrededor, pero nada se movía. Volví a tumbarme y no tardé un minuto en caer inconsciente. Los primeros rayos del sol nos descubrieron dormitando sobre el suelo. Pasaron varias horas hasta que todos nos despertamos. Poco a poco, todos terminamos apareciendo en el porche de la cabaña, con algo de migraña y mucha sed. Decidimos hacer un asado con la carne y verduras que habíamos traído y las que había en la nevera, prometiendo rellenarla en un futuro para su dueño. El resto del día lo pasamos divirtiéndonos y disfrutando de la compañía de nuestros amigos. Por la noche, volvimos a encender la fogata fuera de la cabaña. Cantamos canciones y contamos historias mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno. Fue durante esa celebración que, en un momento de descuido del grupo, mi deseo de explorar y experimentar la naturaleza en su máximo esplendor, junto a unas cuantas copas de más, me llevó a separarme del resto. Pensé que un paseo breve y solitario por el bosque sería una oportunidad para conectarme con la naturaleza y encontrar un poco de paz en medio de la fiesta y el bullicio. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura llena de curiosidad y emoción, se convirtió en una pesadilla que me perseguiría durante mucho tiempo. Mi decisión de separarme del grupo, de adentrarme en la oscuridad de aquel bosque enigmático,
fue el comienzo de una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. El sol se ocultaba en el horizonte mientras me alejaba del grupo de amigos celebrábamos la despedida de soltero de David. La cabaña, rodeada por un denso y enigmático bosque, era el lugar perfecto para disfrutar de la noche. Las risas, música y brindis llenaban el ambiente, pero se iban quedando atrás mientras avanzaba en mi camino. Esa sed de aventura y misterio me atrapaba con fuerza adentrándome en el bosque. Justo antes de desaparecer entre los árboles, un par de mis amigos me advirtieron gritando que no era una buena idea, que podía perderme fácilmente, pero mi curiosidad superaba cualquier advertencia. Arropado por la penumbra y llevando solo una linterna para guiarme, emprendí mi camino entre los árboles. Al principio, la luz de la luna se filtraba a través de las hojas, dibujando sombras intrigantes en el suelo, pero a medida que avanzaba, la oscuridad se adueñaba del bosque, y la luz de mi linterna parecía cada vez menos efectiva. Con ello, apareció una sensación de estar siendo observado que no disminuía. La niebla comenzó a levantarse, y con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso y frío. La sensación de que alguien vigilaba mis pasos se intensificaba. Mi mente luchaba por encontrar explicaciones lógicas entre la bruma real y la que me había provocado el consumo del alcohol. Me detuve y miré hacia atrás, pero no pude ver ni oír nada fuera de lo común. Decidí seguir adelante, pensando que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero conforme me adentraba más en la penumbra, los sonidos del bosque se desvanecían, dejándome en un silencio sepulcral que retumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando escuché el susurro por primera vez, apenas un murmullo, como si alguien estuviera pronunciando palabras ininteligibles a mi oído. Me estremecí y dirigí la luz de la linterna hacia el origen del sonido, pero no había nada allí. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con la voz temblorosa. No hubo respuesta, pero el bosque parecía cobrar vida a mi alrededor. Las ramas crujían y las hojas susurraban, como si el propio bosque estuviera susurrando secretos milenarios. Traté de recordar el camino de regreso, pero ya era demasiado tarde, me había perdido por completo. Mis latidos se aceleraron, y una oleada de desesperación se apoderó de mí. ¿Recuerda? Mantén la calma. Me repetía a mí mismo, pero cada sombra, cada sonido, me hacía sentir que algo acechaba en la oscuridad. Fue entonces cuando vi una figura extraña a lo lejos. Era alta y esbelta, con extremidades que se retorcían de manera antinatural. Los ojos, dos puntos rojos brillantes, parecían atravesarme desde la distancia. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero la curiosidad y el temor me mantenían paralizado en mi lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando parecer valiente. La figura no respondió, simplemente se quedó allí, observándome con esos ojos brillantes. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Quería retroceder, pero mis piernas apenas respondieron. La figura comenzó a acercarse lentamente y la niebla se espesaba a su alrededor, como si emanara de su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, noté que su rostro era extraño y distorsionado, como si fuera una máscara grotesca tallada en madera. La figura se detuvo frente a mí, su mirada penetrante atravesándome el alma. Te has adentrado en mi territorio, humano. Has perturbado el equilibrio y ahora debes enfrentar las consecuencias.
pronunció con una voz siniestra y ronca que parecía resonar en todo el bosque y dentro de mi propia cabeza. El terror me envolvía por completo, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. No creía que el alcohol produjera alucinaciones, pero nada tenía sentido. Quería correr, gritar por ayuda, pero algo en esa figura me paralizaba. Era como si estuviera hipnotizado por su presencia. La figura dio un paso más hacia mí, y mi instinto finalmente tomó el control. Di la vuelta y corrí tan rápido como mis piernas me permitieron. Los árboles parecían una masa borrosa a mi alrededor, y la niebla se cerraba como un abrazo gélido. No sé cuánto tiempo corrí, pero finalmente llegué a la cabaña, jadeante y sudando. Mis amigos me miraron sorprendidos, pero no pude encontrar las palabras para explicar lo que había visto, solo conseguí balbucear sonidos sin sentido. En mi interior, sabía que había sido algo más que una alucinación, algo oscuro y aterrador que acechaba en lo más profundo de aquel bosque misterioso. Mis amigos pensaron que había bebido demasiado y empezaron a bromear, llevándome dentro de la cabaña para que descansara. No dormí nada esa noche. Me sentía inseguro, constantemente mirando hacia la ventana, saltando por cualquier ruido que escuchara. Cuando despertaron los demás, recogimos y nos fuimos de allí de vuelta a casa sin ningún incidente extraño. Aún así, yo no me sentía a salvo. Desde entonces, no volví a ser el mismo. Aquella experiencia se había quedado grabada en mi mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía seguir viendo los ojos brillantes y rojos de esa figura acechando en la oscuridad. El bosque escondía secretos insondables y fuerzas siniestras que desafiaban nuestra comprensión. Sabía que nunca más me aventuraría por voluntad propia en aquel lugar sombrío y enigmático. Pero las malas sensaciones no me dejaban tranquilo. Las noches se volvieron más aterradoras después de aquella despedida de soltero. Las pesadillas eran constantes, y la figura con ojos rojos se aparecía en cada uno de mis sueños, persiguiéndome con su paso calmado, pero sin descanso, cada día más cerca. Mi vida se había convertido en una tortura constante entre el mundo real y el mundo de las sombras. Intenté buscar respuestas y consuelo, pero nadie parecía entender lo que había experimentado en aquel bosque tenebroso. A veces me preguntaba a mí mismo, si todo habría sido producto de mi imaginación. Sin embargo, las marcas de aquella noche aún eran visibles en mi mente y en mi corazón. Pasaron las semanas, y mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. No dormía. Parecía que una sombra me perseguía incluso en la luz del día, mi risa se volvió forzada y mis ojos reflejaban un miedo incontrolable. Estaba tan desesperado en recuperar mi vida que empecé a plantearme volver a la cabaña, a ese bosque maldito. Una noche, volví a despertarme empapado en sudor, temblando de forma incontrolable, y tomé una decisión. Decidí enfrentar mis miedos. Me preparé exhaustivamente para volver, para luchar contra el ente si fuera necesario. Tomé el coche, y sin decírselo a nadie, recorrí de nuevo el camino al bosque. Luchaba constantemente con el terror que me gritaba que volviera. Me negué, no podía seguir viviendo de esa manera. Llegué por la tarde, dejé mis cosas y miré desde el porche hacia el bosque cada vez más en penumbra. Cuando el sol por fin se escondió por el horizonte y la oscuridad tomó su lugar, observé cómo la niebla empezaba a levantarse a mi alrededor.
Con el corazón latiendo aceleradamente, tomé mi linterna y salí al exterior. Seguí el camino señalado por la bruma, y en la penumbra, conseguí al fin ver los ojos rojos acechando entre los árboles. ¿Qué quieres de mí?, grité con valentía, pero mi voz apenas resonó en el silencio del bosque. La figura se acercó lentamente como en mis sueños, cada paso que daba me helaba la sangre. Sentía que mi corazón iba a explotar en cualquier momento, pero no podía retroceder. No podía dejar que aquel miedo gobernara mi vida. «¡Basta! ¡Vete de una vez!», grité, intentando dominar la situación. La figura se detuvo a unos metros de mí, y por primera vez, pude ver una sonrisa grotesca dibujarse en su rostro. Sentí un escalofrío en la columna vertebral mientras sus ojos rojos se clavaban en los míos. Tu valentía es admirable, pero no puedes escapar de mí, susurró con esa voz siniestra que me atormentaba en mis sueños. Dio un paso más hacia mí, y mi instinto me llevó a dar media vuelta y no pude evitar echar a correr por mi vida. Mi corazón latía desbocado, y las ramas se enredaban a mi paso, pero la figura cambió su estrategia y comenzó a perseguirme con una velocidad y agilidad que no parecían humanas. Era como si se teletransportara. No importaba cuánto corriera, la figura siempre estaba allí, siguiéndome en la oscuridad del bosque. Cada vez que miraba hacia atrás, sus ojos rojos brillaban con intensidad, como si la misma oscuridad estuviera persiguiéndome. Finalmente, exhausto y sin aliento, me detuve frente a la cabaña. La figura entonces se desvaneció una vez más en la oscuridad del bosque. Sabía que había fracasado en mi intento. La figura con ojos rojos me seguiría persiguiendo para siempre. No importa a dónde fuera o cuánto intentara huir, siempre estaría ahí, acechándome en las sombras. Mis noches se llenarían de terror. La línea entre la realidad y la pesadilla no existiría. No sabía qué era esta entidad ni qué quería de mí además de volverme loco, pero sé que no podía escapar de ella. Me pregunté si había sido un error adentrarme en aquel bosque oscuro aquella noche de despedida de soltero, o si siempre estuve destinado a cruzar caminos con esa figura maligna. Lo único que sabía con certeza es que el bosque escondía secretos oscuros y fuerzas incomprensibles, y que, de alguna manera, había sido marcado por su presencia siniestra para siempre. Nunca encontraría la paz hasta que descubriera qué es lo que quería de mí y cómo poner fin a esta pesadilla que había invadido mi vida. Decidí quedarme en la cabaña del bosque, esperando que llegara una solución o alguna explicación. El tiempo pasó, y la persecución por parte de la figura con ojos rojos se volvió cada vez más intensa y aterradora. Mi vida se convirtió en una lucha constante contra la paranoia y el miedo, mientras la figura continuaba apareciendo en mis sueños y acechándome en la realidad. Cada vez que me aventuraba a explorar el bosque, la figura estaba allí, esperándome entre las sombras. Comenzó a comunicarse conmigo a través de susurros, sus palabras retumbaban en mi mente como un eco terrorífico. Investigando la propiedad, acabé encontrando un antiguo libro de mitos y folclore, encontré una pista que podría revelar la verdad detrás de esta pesadilla. Identifiqué la figura en cuestión como el guardián de los bosques. Según la leyenda, era una antigua entidad que protegía los bosques de los intrusos y de aquellos que perturbaban su equilibrio natural. A lo largo de los siglos, había sido objeto de historias de terror y advertencias para aquellos que se aventuraban en lugares que no les pertenecían.
Encontré referencias a rituales y ofrendas que podían apaciguar al guardián y permitir que las personas se adentraran en el bosque sin correr peligro. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Al haberme adentrado en su territorio sin respeto ni conocimiento, había roto el equilibrio y despertado su ira. Decidido a encontrar una solución, me dediqué a organizar un último viaje al bosque, esta vez con la firme intención de enfrentar al guardián y pedirle perdón por mi imprudencia. Busqué por la cabaña y realicé una ofrenda con lana, creando un nudo y una trenza con ella y busqué en los alrededores semillas. Entonces, con la ofrenda de respeto y un mensaje de disculpas en mi corazón, salí a buscar al ente. Al llegar al lugar donde lo había visto por primera vez, me arrodillé junto a un árbol y até la ofrenda al tronco. Con una voz temblorosa y cerrando los ojos, expresé mi arrepentimiento por haberme adentrado en su territorio sin entender las consecuencias. Te agradezco, naturaleza, por darnos a cada uno de los espíritus que nos ayudan y están con nosotros. Gracias por todo y te agradezco por cada una de las personas que viven en este planeta. Gracias. La bruma comenzó a levantarse, desde la oscuridad, emergió la figura con ojos rojos. Su mirada ya no era de ira, sino que parecía estar evaluándome. Parecía considerar mi disculpa. Has despertado la ira del bosque, humano. Dijo con su voz ronca y siniestra. Pero veo en tu corazón un atisbo de arrepentimiento. Tal vez aún haya esperanza para ti. Me advirtió que nunca más me atreviera a perturbar el equilibrio del bosque y que, si lo hacía, las consecuencias serían terribles. Prometí cumplir con su advertencia y respetar la naturaleza que lo rodeaba. Desde aquel día, la figura con ojos rojos dejó de perseguirme. Aunque el miedo aún me acecha en la oscuridad, sentí que había encontrado cierta paz y reconciliación con el guardián de los bosques. Mi vida volvió a una relativa normalidad, pero la experiencia me cambió para siempre. Ahora soy más consciente de la importancia de respetar la naturaleza y las fuerzas que la habitan. Cada vez que veo un bosque, siento un escalofrío en mi espina dorsal, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que debemos ser humildes y respetuosos ante ellas. La figura con ojos rojos me había perseguido para enseñarme una lección, y aunque el precio fue alto, me dio una nueva apreciación por el mundo natural y las misteriosas fuerzas que lo rigen. Ahora, siempre seré cauteloso y respetuoso cuando me encuentre en la naturaleza, sabiendo que los bosques ocultan secretos oscuros y entidades que merecen ser tratadas con el máximo respeto.